Bienvenidos a esta nueva semana de clase. Esta vez lo haremos al aire libre. Aquí estamos en una de las preciosas plazoletas de la ciudad de Cusco, una ciudad muy emblemática porque justamente en ella se puede ver ese choque tremendo que hubo de culturas, la cultura española y la cultura inca. Hemos visto en las semanas anteriores cómo la religión católica tuvo un tremendo impacto sobre las religiones indígenas. De alguna manera esta ciudad de Cusco es el producto de ese sincretismo que nació producto de ese conflicto. Y para esta nueva semana vamos a ver cómo fue ingresando paulatinamente el cristianismo protestante ya al continente latinoamericano. Muy bien, como todos sabemos, principalmente los primeros protestantes que llegaron a América Latina fueron migrantes, fueron personas que a través de consulados, embajadas o simplemente por medio del comercio fueron llegando paulatinamente a América Latina, no con el fin de evangelizarlos, sino con el fin de desarrollarse ahí, de crecer, de comerciar, etcétera, etcétera. Y por supuesto esta llegada de migración era contemplada por muchas constituciones y leyes que daban los gobiernos ya al verse independizado de España, que permitían que se hicieran cultos protestantes. Juntamente con los migrantes también hubo una intencionalidad muy clara de la llegada de misioneros protestantes. Muchos de ellos vinieron al estilo de los que hemos conocido en las últimas décadas en Latinoamérica, vinieron con el propósito de evangelizar directamente, pero particularmente algunos venidos de Europa, principalmente de Inglaterra o del Reino Unido, venían con una estrategia un poco distinta. Por eso que en el día de hoy quiero hablar básicamente de dos misioneros. El primero de ellos, Diego Thompson, y el segundo, John A. Mackay. Diego Thompson realmente es, yo diría, una especie de San Pablo de Latinoamérica, un hombre que vino con el objeto de evangelizar a través de la educación. A él quiso, a través del método lancasteriano, traer la palabra del Señor, e incluso ya al llegar a Latinoamérica notó que, por ejemplo, en los países andinos no había posibilidad de que los quechuas entendieran el Evangelio porque no había una Biblia en su idioma, y entonces se esforzó mucho en traducir el Nuevo Testamento al quechua. Desgraciadamente esa traducción se perdió. Pero Diego entonces, es una figura emblemática porque recorrió diferentes países de Latinoamérica, fue invitado por gobiernos de Latinoamérica, los primeros gobiernos que tuvo esta parte del globo, y hizo todo lo posible para extender el Evangelio a lo largo de este extenso territorio. Desde Argentina, Chile, Perú, incluso también México, él fue predicando la palabra a través de la Biblia, que era como su instrumento de trabajo y de enseñanza, de alfabetización, ¿no es cierto? Y a la vez, pues, las personas que estudiaban de esa manera recibían también el mensaje cristiano. La historia de Diego Thompson es que él finalmente vuelve a Inglaterra, ya que él era una especie de misionero de las sociedades bíblicas, pero su carga por el mundo latinoamericano también se extendió al mundo español y fue a España, donde también fue misionero, predicó la palabra del Señor, y donde murió su esposa, ¿no? Una historia bastante dolorosa porque no se encontraba dónde enterrar a su esposa, porque en ese tiempo los cementerios eran considerados campos santos y entonces los protestantes no podían ser enterrados allí. Esta situación que vivió Diego Thompson dio lugar que se creara en España el cementerio británico. Algunas decenas de años después vino también por Latinoamérica el misionero John A. Mackay, también escocés, igual que Diego Thompson. John A. Mackay fue a estudiar a Princeton, Estados Unidos, y ahí tuvo la inquietud de ser misionero en Sudamérica, pero bueno, claro, no sabía el idioma español y le aconsejaron que fuese a España a estudiar el castellano, y ahí lo estudió en la universidad y vivió en la residencia de los estudiantes, que era como un sitio donde efervescía el conocimiento en aquel tiempo, en las primeras décadas del siglo XX. Ahí él conoció a Miguel de Unamuno y fue tremendamente impactado por Miguel de Unamuno. Se metió en su corazón Miguel de Unamuno, y ese sentido trágico de la vida y del cristianismo tocó su corazón y le impulsó a un compromiso muy profundo con Cristo y con su Evangelio, y entonces vino a Latinoamérica, llegó al Perú donde fue misionero. También intentó mediante la educación predicar el Evangelio, fundó un colegio anglo-peruano que se llama San Andrés, y luego de unos años también avanzó por otros países de Latinoamérica, John A. Mackay. Básicamente en el Perú se doctoró en la Universidad de San Marcos,
que fue la primera universidad en Sudamérica que fue fundada por los españoles, como hemos estudiado, y ahí hizo una tesis sobre Miguel de Unamuno. Luego, como digo, avanzó por otros países también, bajo esta misma modalidad de predicar el evangelio mediante la educación. Estas biografías tan preciosas de Diego Thompson y de Joan Mackay las podemos encontrar en internet, y yo voy a dejarles a continuación un par de videos que nos van a ampliar un poquito más sobre sus vidas. El primer video es simplemente un documental breve sobre Diego Thompson, y el segundo es una exposición para mí magistral del gran teólogo latinoamericano Samuel Escobar, que la dio en la Universidad de Salamanca, donde habla de la conexión de este Mackay, misionero escocés en Latinoamérica a inicios del siglo XX o hasta mediados del siglo XX, y su gran impacto, o el gran impacto que tuvo en su vida Miguel de Unamuno. Así que les invito, ahí aparecerá en nuestra página los vínculos, entonces les invito a ver estos videos. Que Dios les bendiga, que tengan buena semana. Gracias.